Mi apartamento era exactamente lo que esperarías de un policía que pasaba más tiempo en la comisaría que en casa. El papel tapiz se despegaba en las esquinas como viejas costras, la alfombra era de un gris moteado que quizás alguna vez fue azul, y el olor persistente a moho sugería que la plomería era más vieja de lo que el casero quería admitir. No era mucho, pero era mi refugio del caos de la ciudad de Nueva York, mi propio castillo destartalado. Un domingo por la tarde, con el calor implacable de agosto, me quedé en el borde de mi pequeño baño, examinando mi reflejo en el espejo descolorido. Necesitaba afeitarme, mi barba era un mapa áspero de la estresante semana que había pasado. Al empujar el espejo para obtener un mejor ángulo, este se movió ligeramente, revelando una esquina de papel amarillento metido detrás. Curioso, desenganché el espejo aún más. Crujió en señal de protesta, el sonido agudo resonó en el silencio del apartamento. Detrás, encontré un sobre, el papel delgado y frágil al tacto. Escrito en la parte delantera con una letra apresurada decía, reglas del paso. Fruncí el ceño. Mi primer pensamiento fue una broma, alguna cruel jugarreta de un compañero policía o un amigo. Pero al abrir el sobre y desplegar la carta que había dentro, la lista de reglas que encontré era cualquier cosa menos ordinaria. No hacer contacto visual. No hablarles. Nunca llevar más de lo que quepa en tus bolsillos. No tomar lo que no esté caído. Ignorar todas las súplicas de ayuda. No comer ni beber nada. Evitar al hombre con el uniforme de conductor. Nunca ir más allá del último andén. Nunca abordar el tren. Si deseas salir, debes saltar delante del tren. Leí la lista 2 veces, luego una tercera. Mi reacción inicial fue la incredulidad mezclada con una risa nerviosa. Tenía que ser una broma extraña, detallada y algo macabra, pero una broma al fin y al cabo. Imaginé la risa de mi amigo Rick cuando le confesara estar asustado, con la sala de descanso de la comisaría resonando con carcajadas y silbidos. Sacudiendo la cabeza, coloqué la carta en el tocador del baño, mi mente de detective notando casualmente la falta de polvo alrededor del espejo. Era extraño, considerando mi descuido general en cuanto a la limpieza. Las reglas en sí mismas eran absurdas, pero curiosamente específicas. ¿Evitar al hombre con el uniforme de conductor? ¿Nunca abordar el tren? Parecía el guión de una mala película. La parte práctica de mí quería arrugar el papel y olvidarme de que alguna vez existió. Sin embargo, algo me molestaba, un susurro de curiosidad, o quizás el eco del instinto afilado por años en la fuerza, diciéndome que no lo descartara por completo. Con un suspiro resignado, metí la carta en el bolsillo de mi chaqueta, pensando que podría ser una historia divertida para compartir con Rick al día siguiente. Al colocar el espejo de nuevo en su lugar, mi reflejo, que me miraba de vuelta, parecían tener un toque de precaución, como si los ojos cansados que me devolvían la mirada también susurraran, ten cuidado. Salí del baño, las palabras de la carta resonando en mi mente. Era solo una broma, me aseguré a mí mismo. Pero mientras la ciudad exterior zumbaba y las sombras de mi apartamento se profundizaban con la puesta de sol, la lista de reglas se sentía más como una advertencia que una broma. Y en el fondo, mientras la noche se extendía sobre Nueva York, no podía sacudir la sensación de que mi vida acababa de dar un giro. Había pasado una semana desde que descubrí la extraña lista de reglas detrás del espejo de mi baño. Cada día, la presencia de la carta me carcomía, una comezón en la parte posterior de mi mente que no desaparecía. Las reglas rondaban mis pensamientos, susurraban a través de mi rutina diaria, perturbaban mi sueño. Finalmente,
incapaz de calmar mi creciente obsesión, decidí investigar. Era tarde, ese tipo de tarde que envuelve la ciudad en un silencio profundo e inquietante. Me quedé frente al espejo de mi baño, la carta en la mano, volviendo a leer cada regla como si intentara descifrar un mensaje secreto oculto a simple vista. Con una inhalación profunda, agarré los bordes del espejo y tiré. El espejo cedió con un gemido, revelando no solo la pared detrás, sino una abertura, un túnel oscuro y alargado que parecía extenderse hasta una nada imposible. La curiosidad, aguda y exigente, superó mi vacilación. Con la linterna en la mano, entré en el túnel. El aire era fresco y húmedo, las paredes ásperas y cubiertas con lo que parecían siglos de mugre. Caminé por lo que se sintió como kilómetros, el haz de mi linterna era un pequeño y valiente punto de luz contra la oscuridad abrumadora. De pronto, el túnel terminó y salí a un andén. Parpadeé sorprendido, ante mí se extendía una estación de metro, aparentemente arrancada de la década de 1940. Estaba perfectamente conservada, como si todavía estuviera en uso, anuncios de bonos de la Victoria adornaban las paredes, y el aroma a madera vieja y seca se mezclaba con un ligero rastro de humo de tabaco en el aire. Mis pasos resonaron en el andén de piedra mientras avanzaba con cautela. La estación estaba inquietantemente silenciosa, ningún anuncio, ningún traqueteo de trenes. Entonces los vi, gente, o mejor dicho, figuras que parecían personas, cada una vestida con atuendos de época, sus rostros borrosos e indistintos, ocupándose de sus asuntos como si yo no estuviera allí. Recordé la primera regla, no hacer contacto visual. Bajando la mirada, los observé por el rabillo del ojo. No me hablaban ni interactuaban conmigo, parecían completamente inconscientes de mi presencia, fantasmas de una época pasada atrapados en un bucle de rutina. Un escalofrío repentino me hizo estremecer y me ajusté la chaqueta. Al aventurarme más adentro de la estación, recordé la segunda regla, no hablarles. Me mordí la lengua cuando un viejo espectral casi se topó conmigo, murmurando disculpas a nadie mientras pasaba de largo, con un periódico bajo el brazo. Mi atención se desplazó entonces hacia una figura que se diferenciaba del resto y caminaba por el andén. Era un hombre con uniforme de conductor, su rostro severo y marcado por lo que parecía ser un enojo perpetuo. El uniforme era impecable, con los botones pulidos hasta el brillo, y su gorra baja sobre la frente. Mientras observaba, el conductor se detuvo y examinó el andén con el ceño fruncido, sus ojos parecían mirar directamente a través de los pasajeros espectrales. Me mantuve a distancia, observando la rutina del conductor, notando sus caminos y paradas. Cuanto más tiempo permanecía, más sofocante se sentía el lugar, una extraña presión se acumulaba en mis oídos. Recordando la regla final, supe que era hora de irse. No podía arriesgarme a quedar atrapado aquí. Me volví hacia el túnel, pero dudé. En el suelo, cerca de donde había aparecido, había un puñado de monedas, viejas y deslustradas. No tomar lo que no esté caído, resonó la regla en mi mente. Estas estaban caídas, así que debe estar bien, ¿verdad? Las recogí, racionalizando que valía la pena el riesgo como prueba de que no estaba alucinando. Con una última mirada cautelosa al severo conductor, me volví hacia el túnel para darme cuenta de que estaba sellado. Coloqué mi mano en la pared y no sentí nada más que piedra fría e inamovible. Recordé lo que tenía que hacer y escaneé la escena hasta que vi una vía con un tren que apenas comenzaba a despegar. Aceleró a una velocidad imposible, pero pude llegar al borde del andén justo a tiempo. Salté frente a la máquina fantasma que no hacía ningún ruido mientras corría hacia mí. Cerrando los ojos en el último momento, me preparé para el impacto,
solo para encontrarme cayendo sobre los azulejos fríos y duros del suelo de mi baño. Jadeando por aire, con las monedas en mi puño, me quedé allí por un momento, con la realidad de mi apartamento volviendo a mi alrededor. Había escapado de la estación, pero la estación no me había dejado del todo. Mientras me ponía de pie, tembloroso y desorientado, el peso de las monedas en mi mano era una confirmación sólida e innegable de la realidad de la noche. El portal era real. Las reglas eran reales. Y yo tenía un puñado de evidencia. El primer viaje a través del túnel del espejo me dejó a la vez eufórico y aterrorizado. Las monedas que me había embolsado, un puñado de níqueles y 10 centavos de antes de la Segunda Guerra Mundial, eran una prueba tangible de mi increíble viaje. Mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas sucias de mi apartamento, me quedé en la cama, mirando al techo. Los eventos de la noche se repetían en mi mente como un rollo de película en bucle. Decidido a comprender el valor de mi hallazgo, decidí visitar una tienda de antigüedades local conocida por su colección de monedas y recuerdos históricos. La pequeña campana sobre la puerta tintineó al entrar, el olor a humedad de libros viejos y óxido me recibió. El tendero, un anciano encorvado con gruesos lentes posados sobre la nariz, levantó la vista de su periódico al acercarme al mostrador. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el tendero, observando mi comportamiento nervioso. Los encontré en el ático de mi abuelo, mentí con fluidez, colocando las monedas en el mostrador. Me preguntaba si podrían valer algo. El tendero tomó una moneda, sus ojos se entrecerraron al examinarla. Monedas de antes de la guerra, un hallazgo bastante bueno, en efecto. Probó cada moneda con una pequeña lupa, luego me miró, la curiosidad brillando en sus ojos. No es algo que se vea todos los días. ¿Dónde dijo que los encontró? En el ático de mi abuelo, era un poco coleccionista, repetí, manteniendo mi fachada de indiferencia casual. Después de unos minutos de regateo, salí de la tienda con una cantidad considerable de dinero en efectivo, mucho más de lo que había anticipado. El peso del dinero en mi bolsillo se sintió como una promesa ardiente de potencial. Sin embargo, antes de que saliera por la puerta, el dueño de la tienda dijo algo que se me quedó en la mente. Una palabra de advertencia, dijo el tendero, su voz baja y urgente. Los tesoros del pasado a menudo vienen con un precio. Asegúrate de estar dispuesto a pagarlo. Impulsado por el éxito, mis visitas a la estación se hicieron más frecuentes. Cada viaje a través del túnel era un riesgo calculado, pero la tentación de la riqueza fácil era demasiado fuerte para resistir. Seguí las reglas meticulosamente, nunca hacer contacto visual, nunca hablar con los pasajeros espectrales, y siempre evitar al conductor. Mi colección creció, billetes viejos, más monedas, incluso algunas baratijas históricas lo suficientemente pequeñas como para caber en mis bolsillos. Pero con las visitas cada vez más frecuentes, mi comportamiento en el trabajo comenzó a cambiar. Estaba distraído, mis pensamientos vagaban constantemente a mi próximo viaje a través del espejo. Mis colegas se dieron cuenta, especialmente cuando comencé a aparecer con relojes nuevos y dinero en efectivo sin explicación. Los rumores comenzaron, susurros de manipulación de pruebas, o algo peor. Rick Dalton, un compañero detective y supuesto amigo, me confrontó un día en el vestuario. Oye, Johnny, ¿estás yendo al casino por las noches? Tienes el aspecto de un hombre que ha encontrado una mina de oro. Solo algo de suerte en algunas apuestas, respondí evasivo, incómodo con el escrutinio. Rick levantó una ceja, pero no presionó más. La conversación, sin embargo, aumentó mi paranoia.
Sabía que tenía que tener más cuidado, pero la llamada de las monedas, el susurro del viento a través de la estación, era irresistible. Una tarde, después de embolsarme un hallazgo particularmente raro, un Liberty Half $, de 1941, decidí mantenerme alejado por un tiempo. Tenía suficiente dinero guardado para relajarme, pero cuando me di la vuelta para salir de la estación, sentí una mirada escalofriante en mi espalda. Me di la vuelta y vi al conductor, de pie en la parte de atrás del andén, mirándome directamente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había sido demasiado codicioso? Rápidamente aparté la mirada y corrí hacia un andén con un tren que apenas comenzaba a acelerar. Saltando frente al tren que se acercaba, me preparé para el ahora familiar tirón, solo para despertarme en mi cama, sudando y temblando. La habitación se sentía más fría, las sombras más profundas, y mientras agarraba el Liberty $, me di cuenta de que había cruzado una línea. El juego estaba cambiando, y las reglas podrían no protegerme por mucho tiempo. La comisaría estaba llena de gente, el aire denso con la mezcla habitual de café, ansiedad y determinación. Sentí el peso de las miradas sobre mí mientras navegaba entre los escritorios. Mi reciente aumento financiero no pasó desapercibido entre mis colegas. Los susurros me seguían como sombras, cada murmullo un hilo tejiendo una red de sospechas. Rick Dalton finalmente me acorraló cerca del dispensador de agua. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. «Johnny, ¿podemos hablar?», preguntó, asintiendo hacia la sala de interrogatorios vacía. Adentro, la habitación se sentía más fría de lo habitual, la luz intensa destacaba la seriedad en el rostro de Rick. «Es sobre estos ingresos repentinos que has tenido, John. La gente está hablando. Dicen que podrías estar metido en algo, fuera de los libros». Mi estómago se contrajo. Sabía que esta conversación llegaría, pero eso no aliviaba el golpe. «Rick, no es nada turbio. Te lo juro». Rick levantó una ceja, sin estar convencido. «Entonces explícamelo. Haz que te crea porque ahora mismo, esto pinta mal, amigo». Dudé, los secretos del espejo y la estación pesaban en mi lengua. Lo había mantenido todo tan cerca, pero los ojos confiados de Rick, la historia que compartíamos, todos exigían la verdad. «Es complicado. Más de lo que puedas imaginar», comencé, mi voz baja. «Pero te lo mostraré. A ambos», agregué, notando a Lucy Grant merodeando cerca de la puerta, su intuición claramente despertada. Más tarde esa noche, bajo el pretexto de cervezas casuales, llevé a Rick y Lucy a mi apartamento tenuemente iluminado. El espejo, que antes era solo una superficie reflectante, ahora se sentía como la puerta de entrada al caos. «Antes de que se los muestre, tienen que prometerme, lo que sea que vean, lo que sea que escuchen, lo mantienen entre nosotros. Y siguen mis reglas estrictamente», les advertí con un tono grave. Lucy, siempre escéptica, cruzó los brazos. «Me estás asustando, John». Rick me dio una palmada en la espalda con una risa poco entusiasta. «Adelante, oficial». Aparté el espejo, revelando el oscuro y alargado túnel detrás de él. La risa de Rick murió en su garganta, sus ojos se abrieron con incredulidad, mientras Lucy dejó escapar un silbido bajo. «Santo cielo, John, ¿qué es esto?». Rick se acercó, sus instintos de detective entrando en acción, examinando los bordes, la profundidad. «Es un túnel hacia otro tiempo, otro lugar». «Suena loco, pero esa es la mejor manera en que puedo explicarlo», dije, adentrándome en la oscuridad para demostrarlo. Rick y Lucy, aunque vacilantes, me siguieron,
intrigados. El paseo por el túnel fue silencioso, el aire denso con anticipación y la humedad fría del mundo invisible que nos rodeaba. Al salir a la plataforma de la estación, a cada uno de nosotros nos golpeó la autenticidad de la escena. El olor a carbón y madera vieja, el sonido de trenes distantes, el murmullo de los pasajeros espectrales con atuendos de época, todo era abrumador. «Esto es increíble», murmuró Lucy. Su escepticismo anterior se desvaneció, reemplazado por la admiración y un toque de miedo. «Es como si hubiéramos dado un paso atrás en el tiempo». Repetí las reglas: no hacer contacto visual, no hablar con los pasajeros, tomar solo lo que esté caído, y lo más importante, nunca subir al tren o ir más allá del último andén. Cuando sea hora de irse, saltar frente a un tren. ¿Por qué todas esas reglas?, preguntó Rick, escaneando los bulliciosos fantasmas del pasado. No son solo por cumplir. No sé qué pasa si las rompes, pero te prometo que no es nada bueno, enfaticé, observando a un maletero pasar con un carrito de equipaje. Nos movimos con cautela por la plataforma, las figuras espectrales nos rozaban, cada una encerrada en su propio mundo silencioso. La tentación de interactuar era palpable, pero mi severo recordatorio de las reglas resonó en nuestras mentes. Al volvernos para irnos, un destello de plata captó mi atención, una moneda antigua, justo al lado de las vías. La recogí, mostrándosela a Rick y Lucy. Todo aquí es real, de esa época. Y es valioso. Pero debemos tener cuidado. Pasamos unos minutos deambulando, recogiendo rarezas del suelo. Cuando estuvimos listos, con un guiño, saltamos a las vías y dejamos que la luz cegadora nos alcanzara. Momentos después, volvimos en sí en el suelo del baño, seguidos de varios minutos de silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucy. La realidad de nuestro descubrimiento se asentaba. Ahora, decidimos qué hacer a continuación, dije, sabiendo bien que la tentación de la estación, con sus peligros ocultos bajo un velo de seducción, nos pondría a prueba a todos. Pasaron semanas mientras Rick, Lucy y yo visitábamos regularmente la estación. Nuestros bolsillos se hacían más pesados con cada visita. La tentación de la riqueza eclipsó los peligros, las reglas se convirtieron más en una directriz que en un salvavidas. Era una tarde de verano cuando nos encontramos una vez más en la familiar plataforma, el aire denso con anticipación y el mohoso olor del pasado. Lucy, con los ojos brillando con una curiosidad peligrosa, apartó a Rick mientras yo rebuscaba en un montón de maletas abandonadas. «Quiero probar algo», susurró, su voz apenas audible sobre el distante rugido de los trenes. Antes de que Rick pudiera protestar, Lucy se acercó a uno de los pasajeros espectrales, una mujer con un vestido desteñido de flores, su rostro un borrón de rasgos apagados. Con dedos ágiles, Lucy le quitó el collar a la mujer y se lo metió en el bolsillo. Una sonrisa victoriosa se extendió por su rostro. Pero cuando se volvió hacia Rick, su triunfo flaqueó ante la expresión de puro horror de él. Confusa, Lucy se volvió hacia la mujer, solo para encontrarse mirando un rostro ahora inquietantemente claro, con lágrimas manchadas de rímel corriendo por sus mejillas. «Ayúdame», suplicó la mujer, su voz un escalofriante susurro. «Lo siento, yo». Lucy tartamudeó, sus palabras ahogadas por el repentino y ensordecedor silencio que descendió sobre la estación. Yo, dándome cuenta de la catástrofe que se estaba desatando, solo pude observar mientras cada figura espectral se giraba hacia Lucy, sus rostros contorsionados en una furia colectiva. «Lo siento». «No quería», gimoteó Lucy, su voz pequeña y quebrada mientras la multitud fantasmal avanzaba, sus manos extendidas, agarrando, desgarrando. En la distancia,
Los ojos del conductor ardían con una furia que quemaba la misma trama de la realidad. Los gritos de Lucy resonaron por la estación mientras los espíritus vengativos descendían sobre ella, sus formas incorpóreas de repente demasiado sólidas, demasiado violentas. Rick, con la mente tambaleándose, retrocedió hacia las vías, su voz se quebró mientras me gritaba, «Tenemos que irnos, ahora». Yo, fijándome en el lugar donde Lucy había estado momentos antes, apenas registré las palabras de Rick. Cuando nos volvimos para huir, el conductor se materializó ante nosotros, su presencia era una fuerza sofocante, y su enojo palpable. Señaló hacia mí, luego hacia Rick, sus ojos prometiendo represalias mientras avanzaba hacia nosotros con pasos decididos. «Salta ahora. Delante del tren». Grité, mi voz áspera de desesperación. Pero Rick, consumido por el pánico, tomó una decisión fatal. Mientras el tren espectral se deslizaba hacia la estación, su forma una aberración brillante, Rick saltó a través de sus puertas que se cerraban, mis gritos angustiados se desvanecieron detrás de él. Llegando al borde de la plataforma, solo pude observar cómo el tren se llevaba a Rick, su rostro una máscara de puro terror presionada contra la ventana. El conductor, con el ceño fruncido, observó cómo el tren desaparecía en el abismo, con su venganza insatisfecha. Con el corazón latiéndome con fuerza y respiraciones entrecortadas, me preparé para lo inevitable. Cuando se acercó el siguiente tren, cerré los ojos, susurré disculpas a mis amigos caídos y salté. Mis manos temblaban mientras miraba la pared en blanco donde antes estaba el agujero, el fantasma del portal que se había tragado a mis amigos ahora era solo un parche de pintura desigual en mi baño tenuemente iluminado. La realidad del rostro aterrorizado de Rick presionado contra la ventana del tren me perseguía, el eco de los gritos de Lucy se fusionó con el silencio constante y opresivo de mi apartamento. En un frenesí de desesperación, agarré un martillo y empecé a destrozar el tabique, cada golpe era una mezcla de esperanza y desesperación. Polvo y yeso volaban a mi alrededor mientras desmantelaba la pared pieza por pieza, revelando no la espeluznante estación ni el túnel oscuro, sino la vista mundana de las baldosas de mi cocina a través de un agujero irregular. Sin nada más que hacer, volví a colocar el espejo, cubriendo las cicatrices de mi frenesí. El reflejo que me miraba era un hombre roto, con los ojos vacíos, cargando el peso de un secreto no compartido. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad policial y rumores susurrados. Participé en las búsquedas de Rick y Lucy, mis entrañas se retorcieron con cada pista falsa y callejón sin salida. La comisaría estaba llena de especulaciones y sospechas, los ojos de mis compañeros eran inquisitivos y cuestionadores. Mantuve una fachada de confusión preocupada, pero por dentro, era un torbellino de culpa y miedo. Por la noche, yacía despierto, las imágenes de mi última visita se reproducían detrás de mis párpados, la ira en los ojos del conductor, las manos espectrales que alcanzaban a Lucy, la decisión de Rick de abordar el tren. Las reglas que habíamos roto me perseguían, cada una era un latigazo contra mi conciencia. Las semanas se convirtieron en un mes, y la búsqueda de Rick y Lucy comenzó a disminuir, el caso se enfrió pero nunca se resolvió. La comisaría volvió lentamente a su ritmo habitual, pero yo me sentía desconectado, moviéndome a través de mis obligaciones como si estuviera bajo el agua. Una noche tranquila, mientras estaba sentado en la mesa de mi cocina tomando una cerveza, un ligero sonido de golpeteo me sacó de mis pensamientos. Era rítmico, insistente. Con el corazón apesadumbrado, me levanté y me dirigí al baño. El sonido se hizo más fuerte a medida que me acercaba. Extendí una mano temblorosa y bajé el espejo una vez más, esperando ver el túnel oscuro extendiéndose ante mí. En cambio, solo estaba la pared, inocua y burlona.
Volví a colocar el espejo, pero cuando me di la vuelta para irme, un pequeño sobre se deslizó de debajo del borde del marco. Lo recogí, el papel era familiar, pero inquietantemente pesado en mi mano. Lo abrí de un tirón y una sola hoja de papel doblada cayó en mi palma. Al desdoblarlo, leí el nuevo conjunto de reglas, mi corazón se hundió con cada palabra. No vuelvas por ellos. No busques puertas donde no las haya. El pasado no se puede salvar. Recuérdalos como eran.